Modelo atómico y tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica encontramos una división en 4 bloques. Los elementos cuya configuración acaba en S1 se encuentran en las primeras 2 columnas, en la primera columna, y en S2 en la segunda columna, y corresponden al bloque S. Los elementos cuya configuración termina en P los encontramos en las últimas 6 columnas, y dependiendo del número de electrones en el orbital o en los orbitales P, es la columna en la que los vamos a encontrar, desde P1 hasta P6. La excepción aquí sería el L. Para los elementos cuya configuración termina en D de dedo, los vamos a encontrar en la parte central de la tabla, donde hay 10 columnas, desde D1 hasta D10, dependiendo del número de electrones en el orbital o en los orbitales D. Y finalmente, para los elementos del bloque F, son aquellos cuya configuración termina en F, y dependiendo de cuántos electrones tengan en nuestros orbitales F, será la columna en la cual lo vamos a encontrar. Observamos que en la tabla hay 7 filas horizontales, que se llaman periodos, y eso también va a permitirnos ubicar al elemento en una determinada fila de la tabla periódica. Para los elementos del bloque S y del bloque P, el periodo se encuentra también en la parte final de la configuración, junto a la letra que corresponde a los orbitales. Podemos observar aquí que en los elementos del bloque D y del bloque F, si un elemento está en el bloque D, su configuración va a terminar en un número distinto de aquel que corresponde con el periodo de la tabla. Vemos que los elementos del periodo 4 y del bloque D terminan en 3D. Los elementos del periodo 5 y del bloque D terminan en 4D. Los elementos del bloque D que terminan en 5D están en el periodo 6, y los que terminan en 6D están en el periodo 7. Vemos que en el bloque F los elementos de la fila superior terminan en 4F, y los elementos de la fila inferior terminan en 5F. Veamos un ejemplo. ¿Qué elemento es aquel cuya configuración termina en 5S2? En la tabla vemos que S2 es la segunda columna del bloque S, y 5 corresponde al periodo 5, donde se encuentra el estroncio, y ese sería el elemento. Un elemento cuya configuración termina en 4P3 tendría que ser el arsénico. P3 es la tercera columna del bloque P, 4P3 es el periodo 4, donde se encuentra el arsénico. Un elemento cuya configuración termina en S1, 7S1, tendría que ser el francio. S1 es la primera columna del bloque S, 7S1 es el periodo 7, y ahí se encuentra el francio. Si tenemos que encontrar a un elemento con configuración que termina en 5D2, tendría que ser el hafnio. D2 es la segunda columna del bloque D, 5D2 es el periodo 6, donde se encuentra el hafnio. Para un elemento que termina en 4D3 en su configuración, tendría que ser el niobio. D3 es la tercera columna del bloque D, 4D3 es el periodo 5, donde encontramos al niobio. Y finalmente, un elemento que termina en 4D1, su configuración, tendría que ser el itrio. D1 es la primera columna del bloque D, 4D1 es el periodo 5, donde encontramos al itrio. ¿Qué pasa si termina en 5F6? Será el plutonio. F6 es la sexta columna del bloque F, y 5F6 tendría que ser la fila inferior, donde está el plutonio. En esta sección tenemos que tener mucho cuidado y verificar que nuestra tabla tenga al lantano en la primera fila del bloque F y al actinio en la segunda fila del bloque F al inicio, porque eso en algunas tablas es distinto y tenemos que cuidar para que coincida con lo esperado.
Si me dan el valor de los 4 números cuánticos para el electrón diferencial de un átomo neutro, vamos a interpretar esta información para de todas formas poder encontrar el elemento correspondiente. N5 me dice que el nivel es el 5. L1 me dice que la letra de los orbitales en los que termina la configuración será la letra P. Recordemos que L1 corresponde a orbitales P y para estos vamos a tener 3 orbitales P porque hay 3 valores para M. Siempre que L valga 1, M vale menos 1, 0 más 1. Si estamos en el orbital más 1, con un valor del spin menos un medio, la flechita o media flechita que debe ser, está apuntando hacia abajo. Para que esta sea la última flechita que yo puse, tendría que haber puesto primero todas las positivas y las negativas anteriores a esta, que es la última. Eso implica que yo llené con 5p6 estos orbitales. Un elemento cuya configuración termina en 5p6 está en la columna p6 y en el periodo 5, donde vamos a encontrar al xenón, de manera que el elemento sería xenón. En otro ejemplo, si el elemento termina con el n igual a 3, es el n3, L igual a 2 corresponde a los orbitales de dedo, donde tenemos 5 orbitales distintos, porque hay para L2, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2 serían los valores posibles para M, que es el tercer número cuántico. Si estamos en M-1, es el segundo de estos 5 orbitales. Y si la flechita apunta hacia arriba porque es S igual a más un medio, la única que debía haber puesto antes es la que está en M-2. Eso significa que la configuración va a terminar en 3D2. 3D2 es la segunda columna del bloque D y 3D es el periodo 4, donde vamos a encontrar al titanio. La respuesta sería titanio. Para un elemento que acaba con sus 4 números cuánticos en n igual a 4, pues es el periodo 4. L igual a 2 es orbitales D, donde hay 5 orbitales. M más 2 es el último de estos 5 orbitales. Si la flechita es más un medio, significa que yo tuve que haber puesto todas las positivas anteriormente. Esto implica que la configuración termine en 4D5 y 4D5 corresponde al periodo 5 y a la fila D5 de este bloque D, donde encontramos al tecnecio. El elemento tendría que ser tecnecio. Finalmente, si me piden encontrar un elemento cuyo valor de los 4 números cuánticos es n igual a 3, l igual a 1, m menos 1 y s menos 1 medio, pero es un elemento que tiene carga, vamos a tener que al final hacer algunos ajustes. N3 pues es el nivel 3. L1 implica orbitales P, donde encontramos 3 orbitales, menos 1, 0, más 1. Si S vale menos 1 medio, significa que la flechita va para abajo. Para que esta sea la última flechita que yo puse, tengo que haber puesto todas las positivas anteriores. Entonces, la configuración termina en 3P4. Vamos a la tabla y 3P4 corresponde al nivel 3 y a la columna P4 donde está el azufre. El azufre en realidad no sería el elemento, porque este es un elemento con carga. Lo que voy a extraer de aquí es el hecho de que el azufre tiene 16 electrones. Entonces yo sé que es un elemento con 16 electrones, que si tiene carga de más 3, eso significa que debe tener 19 protones para que 16 cargas negativas y 19 positivas me den esa carga de más 3. Un elemento con 19 protones tendría que ser el potasio.